Aquella mañana Rosa se disponía a rebanar las tortas de agua, el pan tradicional de Puebla, para dejarlas endurecer y usarlas posteriormente para preparar dos de los postres tradicionales de la ciudad para los viernes de Cuaresma: las torrijas y la capirotada. El primero más europeo, el pan era remojado en un poco de leche, rebozado y frito y luego bañado con miel y azúcar morena. Y el segundo platillo sincrético, derivado de las tradiciones españolas del siglo XVII de gente humilde, campesinos, quienes usaban un sombrero puntiagudo en forma de cucurucho llamado capirote, y la miel derivada de la panela mexicana. Salacain le contaba a Rosa la historia del capirote y ella reía pensando en los miembros del Ku Klux Klan, ataviados con un sombrero muy puntiagudo. Efectivamente, el capirote era ese sombrero identificado también con los magos y las brujas de la Edad Media, y actualmente en las procesiones de la Semana Santa en varias ciudades españolas, las cofradías le tienen como parte de su indumentaria. Salacaín contó a Rosa cómo desde la época de Felipe II, el monarca español constructor de El Escorial, tenía un cocinero llamado Francisco Martínez Montiño, quien en sus recetarios registró la sopa de capirotada, con carne de cerdo y perdices asadas. Y aún antes, el más antiguo compendio de cocina de Apicius, llamado de Recoquinaria, describía una pasta más o menos espesa elaborada con hierbas, ajo y vino, en capas con el nombre de moretaria, traducido después como almondrote, que prácticamente es lo mismo de lo que se usó en las épocas de Felipe II. Pero de ahí al postre de la capirotada hay un mundo de historias. En España se le llama así al aderezo empleado para preparar alimentos en una torta, un molde redondo similar al empleado para hacer pasteles. Se unían hierbas, ajos, queso y huevos y se colocaban en capas dentro de la torta, podría ser de hierro o de barro, a veces con algunas carnes como la perdiz o el conejo. A México llegaron las recetas de la mano de los conquistadores y se agregaron otros ingredientes como el maíz tostado y la carne de vacuno o de cerdo. Las más antiguas recetas de capirotadas se enumeraban en el apartado de las sopas, eran saladas, y había una gran variedad de ellas. El aventurero contó a Rosa una de las más comunes, hecha en una cazuela de barro donde ponía manteca para freír ajos, cebollas y jitomates todo picado y sazonado, y se agregaba un poco de agua para hacer el caldo. En la tortera se colocaba una capa de tostadas de pan y se humedecía con el caldo anterior. Encima se rallaba queso añejo y se agregaban clavos, canela, con cebolla finamente picada. Se repetían las capas hasta llenar la torta y se colmaba con el caldo y luego se metía al horno hasta cuando el caldo se hubiera consumido. Se aderezaba después con huevos estrellados y fritos en manteca. A esa capirotada le llamaban corriente. Se usaba para los días de vigilia en Puebla desde el siglo XVIII. Cuando no era Cuaresma, entonces se hacía de casquería: libro, callo, panza, guisados en menudo. Con igual procedimiento, siempre una capa de tostadas con igual de pan abajo y luego puesto todo en capas. Las había de verduras, como la de calabacitas en leche. Se escogían las más pequeñas, luego de cocidas en agua con sal se dejaban escurrir perfectamente en un lienzo o la tela comúnmente llamada cabeza de indio. La salsa se hacía por separado con rebanadas delgadas de cebollas fritas en manteca y se agregaba leche con canela y clavos molidos. La cazuela se untaba de manteca y se colocaba la capa de tostadas de pan. Luego, las calabacitas rebanadas y cubiertas con la salsa de leche y cebolla. Después una capa de queso fresco rebanado, otra de pan, y se repetían las capas hasta llenar la cazuela, dejando siempre la de queso en la parte superior. Se metía al horno y una vez se hubiera espesado, se espolvoreaba pan rallado y se metía a dorar. A Rosa se le abrían los ojos con la narración y confesó su curiosidad por poner en práctica algunas de esas recetas tan alejadas de la capirotada con pan duro, tostado o frito, bañado con miel de piloncillo y formada en capas con cacahuates tostados, pasitas y adornado con queso añejo. Esa era la receta tradicional de la familia de Salacaín, alterada a veces con algún otro ingrediente como nueces o ciruelas pasa, y algunos parientes de Morelos hacían otra capirotada con pan, bolillo, duro, y aparte de los ingredientes tradicionales agregaban tortillas duras y tostadas, nueces, orejones de frutos secos y ralladura de naranja.
La capirotada de nabos, parecida a la de calabacitas, la salsa se hacía con caldo de los nabos y una fritura de ajos molidos con garbanzos, y las capas dentro de la cazuela embarrada en manteca empezaban con tostada de pan, nabos, luego jamón cocido, una más de garbanzos enteros y cocidos, y una vez lograda la espesura deseada de la capirotada se cubría con pan rallado, sal, pimienta y manteca quemada, y se tapaba con un comal con lumbre para conseguir el dorado de la superficie. Y entonces Salacaín fue a la biblioteca en busca del recetario familiar para mostrar a Rosa la verdadera capirotada dulce de vigilia. En el fondo, el aventurero pretendía despertar su curiosidad para elaborar la antigua receta. El texto decía así: se fríen en manteca unos ajos picados y al dorarse se hacen a un lado. En la misma manteca se fríe cebolla picada, se echa después jitomate molido. Enseguida se añade el agua suficiente con pimienta, clavos y cominos al gusto y azúcar según el gusto de los convidados. Se unta otra cazuela con manteca y se ponen camas de tostadas de pan que se humedecen con el caldillo. Se cubre el pan con unas ramitas de perejil y apio, picadas muy menudas, pasas, almendras, nueces, piñones y queso rallado, siendo la última cama de pan. Se deja hervir hasta que la sopa tenga una consistencia regular y se aparta. Cuando se aplaque el hervor se cubre todo con queso rallado y se le pone encima un comal con lumbre para que se dore. ¿Y las torrijas?, preguntó Rosa. Bueno, ese es otro postre también heredado de los conquistadores, quienes lo datan igualmente en los libros de cocina de Felipe II, cuando se llamaban también torrejas, y se aconsejaban, sobre todo en Castilla, como alimento de cuaresma hecho con pan duro de 2 o 3 días, rebozado en huevo frito y aderezado con miel y especias. A veces el pan se remojaba en leche y otras en vino, y era recomendado su consumo a las parturientas. A Puebla las torrijas o torrejas llegaron de la mano de las monjas de claustro y los frailes les tenían en su dieta cotidiana de la Angelópolis. Dentro del apartado de la sección tercera de los demás dulces con pan o bizcocho o masa de maíz del cocinero mexicano de 1831, hasta ahora el libro impreso más antiguo de cocina del país, aparece una receta de torrijas comunes y dice así: se hacen rebanadas de pan frío o bizcocho y untadas con una poca de mantequilla o vino, se cubren con huevo batido. Se fríen en mantequilla o manteca y echan en almíbar clarificado. Las torrijas eran presentadas en un platón en el centro de la mesa y las tías abuelas cuidaban a los metemanos, así les decían a los traviesos niños hijos de las vecinas, quienes acostumbraban meterse a robar alguna torrija antes de la comida. Otra curiosa receta había dejado de tener presencia en la ciudad de Puebla. Se trataba de las torrijas de huevos moles. Según recordaba el aventurero, se hacía una pasta con bizcocho tostado, yemas de huevo cocidas, azúcar, canela, clavo en polvo, todo bien molido hasta formar una masa que pudiera moldearse y cortarse. Las rebanadas obtenidas se rebozaban y freían en manteca y se ponían a un hervor en almíbar de medio punto. Ya en los platones se espolvoreaban con canela molida. Rosa puso a calentar agua y sacó 2 piloncillos, el resultado del cocimiento de la melaza hasta conseguir una alta densidad, puestos en moldes primero en forma de prismas y luego de pilón, una especie de cono. Aquella pasta se rompía con la mano del molcajete y se echaba en el agua hirviendo para hacer la miel de piloncillo tan socorrida en la repostería angelopolitana. Salacaín recordó aquellos viajes en su niñez al ingenio de Atencingo, donde se adquirían en forma directa los piloncillos también llamados panela y chancaca, empleadas por los campesinos para endulzar el café o como aderezo especialísimo de los chilpotles en vinagre y alguna salsa de chile ancho, receta de su familia. Toda una tradición comer capirotada o torrijas de viernes de cuaresma, cuando se guardaba la vigilia. Cuando se castigaba al cuerpo, ciertamente se le impedía el consumo de carne, el pescado era caro. Lo sigue siendo. Entonces las familias pobres acudían a las hierbas y a los postres caseros como estos en vías de extinción.